Centroamérica hay presidentes con hambre de poder. No es de ustedes, pero creo que cuando se hablaba de poner de moda a los 80s, nadie, pero absolutamente nadie quería decir volver al populismo antidemocrático de la época. Pero bueno, gracias a Bukele, aquí estamos. Hoy hablamos de cómo Nayib Bukele, a pesar de ser total y completamente ilegal en el marco de la constitución de su país, destituyó a los integrantes de la Corte Suprema del país y al fiscal general. Y a pesar de lo que la gente diga, no todo lo que parece una movida política para su beneficio político y personal es... no. Eso es exactamente lo que es. Hablemos de esto. Estoy seguro que no a todos les va a gustar. Antes de empezar, queremos agradecer al Banco Promérica por hacer posible este episodio y querer que comuniquemos sobre su nuevo programa de microcréditos, un programa que ha asignado fondos en forma de préstamos hasta los $30,000 destinados a sectores económicos tradicionalmente no tan bancarizados y que pueden ayudar a crecer o sobrellevar sus negocios durante esta época económica tan complicada del COVID-19. Ahora sí, comencemos. Esto es lo importante de No Pasa Nada y mientras después de hoy no visite El Salvador, aquí seguimos. Prepárense, denle like y comencemos. Nayib Bukele, presidente populista, querido con un culto de personalidad similar a nuestro amigo Naranjado en el norte y Gollum en el sur, es conocido por muchas cosas, en parte por ser literalmente la representación humana de este meme. Hizo su movida más controversial y criticada hasta el día de hoy, algo que para cualquier otro presidente sería difícil dada su larga historia de movidas criticadas y controversiales. Pero rompiendo todos los estereotipos de su grupo demográfico millennial, Bukele se encargó de ponerse a trabajar y lo logró. Ok, con eso me imagino que ya me gané como 10 comentarios súper interesantes. Pero quédense, en serio, conversemos. Entonces, ¿qué pasó en El Salvador? Bueno, el presidente Bukele finalmente consiguió algo que había anhelado desde el día que tomó el poder como el presidente más joven de Latinoamérica en el 2019 y fue conciliar tener la mayoría del Congreso en El Salvador por personas de su partido o aliados a este. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró aumentar su hegemonía como gobernante en el país tras la celebración de elecciones para designar a nuevos diputados y alcaldes. Aquí realmente vale la pena hacer una breve pausa para explorar lo realmente extraño que ha sido la trayectoria política de Nayib Bukele. Veamos. Para los que no son familiares con el tema, Bukele ganó la presidencia bajo el partido GANA, o la Gran Alianza por la Unidad Nacional, un partido que se autodescribe o se reconoce bajo parámetros políticos descritos de la siguiente manera: conservadurismo, nacionalismo, populismo de derecha. Bueno, en general, una posición que, dependiendo de quién la esté categorizando, va de centro derecha a muy derecha. Este partido, a pesar de ser partido con el que el presidente ganó, hoy solo mantiene 5 sillas dentro del Congreso. A pesar de esto, como dijimos, el Congreso hoy lo controla Bukele, pero es con otro partido, y es el partido Nuevas Ideas. Hablemos de este. En primera instancia, Bukele lo intentó formar para lanzar su presidencia, pero no tuvo el tiempo suficiente para hacerlo, por lo cual uno de sus hermanos lo terminó consolidando luego de que este ya fuera presidente. Este partido de Nuevas Ideas se considera uno en espectro de liberalismo político, conservadurismo social, populismo de derecha y centro derecha, algo similar a GANA, pero con esto una concentración más cercana al populismo y muy centrado en Bukele. ¿Qué tan centrado es este partido en Bukele? Esta es su bandera. Sí, en serio. Nuevas Ideas, por su parte, controla 56 asientos de la Asamblea de El Salvador. Pero antes de que Nuevas Ideas o GANA representara los ideales de Bukele, Bukele fue un miembro del gobierno bajo el FMLN. Sí, ese FMLN de los libros de cívica, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Si los marines invaden con sus tanques de agrioplan, a ver qué se hace. El Partido Socialista Marxista Populista de Izquierda, cuya militancia creyó tanto en los fundamentos del marxismo-leninismo que le declaró una terrible guerra civil al gobierno de El Salvador por más de una década, dejando miles de muertos, desapariciones y consecuencias que todavía se viven hoy. Bukele fue alcalde de la capital, de San Salvador, bajo la bandera del FMLN. De hecho, que la relación con el partido es más estrecha que una sola política, ya que el desarrollo profesional de Bukele tuvo inicio luego de que él dejó de lado sus estudios de Derecho al no terminar su carrera y decidió trabajar para su papá en la empresa de mercadeo y relaciones públicas, Obermet, compañía que manejó los medios del partido FMLN por más de una década. Pero eventualmente Bukele fue expulsado del FMLN, haber sido declarado culpable de haber cometido 4 faltas de haber promovido prácticas que generan división interna, así como fomentar conductas personalistas, hasta realizar actos difamatorios, calumnosos e injuriosos que dañan la imagen y honor de una persona, miembro o militante. Y respetó los derechos humanos de las mujeres y violó en general la Carta de Principios y Objetivos y Estatutos Reglamentarios, demás de normas que rigen el partido. Entre todas estas cosas estuvo una situación que se alega que insultó y arrojó una manzana a un miembro de la militancia, acción que él por supuesto dice nunca hizo. Pero bueno, esto es historia vieja, ya que al haber sido expulsado de un partido de extrema izquierda populista, Bukele hizo
hizo algo que tiene todo el sentido del mundo y se convirtió en un militante de la derecha populista. Dejando claro absolutamente nada en cuanto a su postura o ideología, excepto el hecho de que le gusta ser elegido al poder político. Todo esto para decir que para llegar a controlar el Congreso de El Salvador tuvo una larga y complicada historia. Entonces, ahora, conjunto a su nuevo Congreso, que ahora es dominado por los aliados de Bukele, en su primera sesión y como reporta el diario El Faro, sin ningún protocolo o procedimiento de la Constitución, destituyó a 5 magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia, acusándolos de decisiones arbitrarias y además al fiscal general por considerarlo muy cercano a la oposición. En la Constitución salvadoreña, según el artículo 185 de la lista de candidatos, la lista de candidatos a magistrados de la Corte debe provenir del Consejo Nacional de la Judicatura, pero claramente esto no sucedió. En vez, un diputado del partido Nuevas Ideas, partidario de Bukele, como dijimos, leyó una lista de nombres, el presidente de la Asamblea los envió a un receso de 5 minutos y luego, para sorpresa de nadie, la decisión fue tomada. En esos 5 minutos, no creo que estuvieran decidiendo mucho, pero bueno, eso puede ser solo mi opinión. Aquí la defensa de Bukele ha sido que bueno, estas personas estaban vinculadas a partidos políticos y además a corrupción innata del país, por lo cual sus acciones están justificadas. Y esto yo lo veo en 2 puntos. Por un lado, si eso es cierto, para ese mismo existe la democracia y los balances de poder. Bajo ninguna circunstancia debería una persona o un partido político decidir que un ente simplemente no sirve, o bueno, si lo deciden, clasificarlo como lo que es, un golpe de Estado. Pero el segundo punto tal vez resume más en algunos fieles creyentes de las intenciones y motivaciones de Bukele, y es que las personas que están imponiendo a cargo no necesariamente son la imagen de la puridad moral y política. Entre los elegidos estuvo, por ejemplo, Óscar López Jerez, un magistrado cuestionado por su supuesta participación en una negociación de favores para neutralizar un proceso de evasión de impuestos de 14.6 millones de dólares, con el ahora preso exfiscal Luis Martínez, quien está encarcelado por distintos delitos, incluido el enriquecimiento a partir de tráfico de favores. Me parece imperativo salirse de la ilusión de que Bukele está haciendo algún tipo de heroísmo político. No solo por el hecho de que el culto de personalidad a una figura política literalmente nunca ha servido para nada más que crear sistemas de gobierno opresivos, sea cual sea la ideología o sistema bajo el que originan, pero además porque claramente, bajo la evidencia actual, ese no es el caso. Pero como dijimos, para muchos expertos lo sucedido se está considerando como un autogolpe de Estado o un golpe de Estado técnico. Desde Estados Unidos hasta países vecinos y organismos como Amnistía Internacional han condenado la destitución de los magistrados. Kamala Harris, por ejemplo, dijo, y cito: "Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte". El gobierno de Costa Rica, vecino y país donde vivo yo, por ejemplo, también tuvo algo que decir. Para nuestro país, la división de poderes constituye un principio fundamental para el funcionamiento efectivo de la democracia. En ese contexto, Costa Rica exhorta que se garantice el respeto a la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho de El Salvador, mediante el diálogo amplio y la transparencia entre todos los actores, agregó el comunicado. Un comunicado de prensa tibio y sin mucho que decir, pero a fin de cuentas no deja de ser la posición del país. Por su lado, el presidente Cool se ha dejado responder por medio de Twitter. Uno de sus primeros comentarios fue el siguiente: "A nuestros amigos de la comunidad internacional, queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos", me está ligando, y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, tuiteó. Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. Pero bueno, esa es la naturaleza del gobierno de Bukele. Durante todo su periodo como presidente se ha conocido por su uso de medidas de intimidación y fuerza. Y a pesar de que esto atrae críticas tanto dentro del país por parte de la oposición y a nivel internacional frecuentemente por parte de organismos y gobiernos, Bukele mantiene una base ferviente de seguidores que no lo ven como una persona haciendo lo que tiene que hacer. Visión de Dios Todopoderoso en el vientre de Doña Olga Ortiz de Bukele, que dio a luz a la salvación del Salvador, Nayib Bukele. 1000 salvadoreños en un mes y no pasaba nada. Aquí no va a pasar eso. Bukele, por una razón u otra, ha generado un culto de personalidad que, como dijimos, en historia reciente solo hemos visto en personajes políticos como Jair Bolsonaro y Donald Trump. America great. Keep America great. Pero todo esto, entonces la última pregunta que nos podemos hacer es:
¿A qué se debe la destitución realmente de estos jueces? Y la respuesta, aparte de ser una compleja por la naturaleza inevitable de resumir esto en una movida política que engrandece el poder político de Bukele en el país, en gran medida se puede ver en la oposición de la Corte de cumplir con los deseos del presidente. Empezando con aquella vez, que no sé si se recuerdan, después de tanto despiche en el que hemos vivido, en el que Bukele decidió tomar el Congreso de El Salvador con militares para forzar una sesión extraordinaria y que de esta forma finalmente le aprobaran el uso de un préstamo de más de $100 millones para el ejército. Conveniente eso de que el ejército llegue a hacer presión sobre un préstamo de $100 millones que le van a dar al ejército. Pero me imagino que eso lo hicieron por solidaridad al pueblo. O algo. No sé. En fin, en esa instancia, la Corte Suprema del país le indicó que a pesar de lo que él quiera pensar, el presidente no tiene la disponibilidad de usar al ejército como un arma política. Pero a Bukele eso de acatar órdenes realmente no le interesa muchísimo, por lo cual no duró ni siquiera un mes para desacatar las órdenes de la Corte Suprema y usar al ejército de nuevo en una serie de operativos que justificó bajo la premisa de resguardar El Salvador del COVID-19 y sirvió para encerrar a miles de personas en centros de concentración, de contención al no cumplir la cuarentena. No sé si se acuerdan de ese episodio, pero básicamente Bukele utilizó la pandemia para validar cualquier excusa de su comportamiento en cuanto a las acciones de la policía y los militares. En ese entonces, Amnesty International escribió un artículo en el cual detallan cómo un joven le dispararon 2 veces por salir de su casa a comprar algunas cosas. Una mujer que trabajaba como protectora de derechos humanos fue detenida mientras iba a buscar medicamentos para su hijo de 3 años y la mantuvieron en un centro de detención por más de un mes a pesar de no haber sido diagnosticada con el virus. Durante este transcurso de tiempo, más de 2.000 personas fueron detenidas y puestas en campos de concentración. Detención. Se confunde una vez con la terminología, es tan gris. Todo justificado las acciones de Bukele en el salvaguardar al país. Fue más o menos en ese entonces que Bukele inició su guerra en contra de los magistrados, con un discurso que hoy mantiene al decir: 5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños, dijo Bukele en su cuenta de Twitter en ese entonces sobre las resoluciones de los jueces. La sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias ni para decidir sobre las contenciones epidemiológicas. Pero bueno, es un poco de donde viene la historia de la pelea entre Bukele y la Corte y finalmente cómo él logró su objetivo final y terminó con las personas que se encontraban en su camino destituidas. Ahora les doy mi opinión, por si les interesa. Pero antes, solo les quiero recordar que si han disfrutado este video hasta ahora, el análisis y todo lo que hacemos para comunicar esta y otras noticias, que la mejor manera de apoyarnos es por medio de patreon.com/nopasanadaoficial. Aquí pueden empezar a contribuir a nuestra plataforma por tan solo $3 al mes y al mismo tiempo no solo ser parte de una comunidad robusta de personas que quieren entablar diálogos sobre todo lo que pasa en el mundo, pero además de obtener beneficios que solo pueden por medio de Patreon. Muchas gracias a todas las personas que pertenecen y ahora sí les digo lo que pienso yo por si les interesa. Honestamente no entiendo cómo nos sigue pasando exactamente lo mismo una y otra vez en Latinoamérica. Me siento como me imagino se han sentido todas las personas al ver a un líder autócrata totalmente ciego por su apego al poder tomar más y más control de un país. Bukele ha dejado claro, clarísimo, que no tiene ninguna ideología política, literalmente pasando de la extrema izquierda a la extrema derecha. Ahora, la falta de ideología es algo que a mí me encantaría que fuera positivo, porque yo soy de pensar que las ideologías son parte del cáncer que envuelve a nuestra sociedad, pero eso sería si es que él se declarara a él mismo de esta forma, sin ideología, lo cual él no hace. En vez, él ha brincado de una a otra, demostrando que es un ideólogo de conveniencia, que lo que le interesa es apegarse al partido, grupo o militancia que le dé lo que él busca: poder. Entonces, para mí resulta el mismo cuento siempre. Pero esta vez lo veo en construcción mientras todo el mundo lo aplaude. Y no entiendo cómo de alguna manera u otra su estrategia de literalmente ponerse una gorra para atrás y una chaqueta de cuero, como una novela mexicana barata, en serio sí sirvió para conseguir seguidores jóvenes. De nuevo, como un meme. Ver cómo hablar de manera fuerte y humillar a criminales, a pesar de en reiteradas veces demostrar cero beneficios a largo plazo, conecta con ese síndrome de héroe y ese machismo que generaría la afición de una persona eliminando el crimen, a pesar de, una vez más, todos saber que esto no genera ningún beneficio a largo plazo porque nunca ha servido. Poco a poco ha construido un congreso a base de partidarios, finalmente establecido su partido político que lo posiciona a él como el centro del universo. De nuevo veamos su bandera. Y ahora eliminó a un poder corrupto o no, partidario del otro lado o no, sea lo que sea, y lo reemplazó con adeptos a su gobierno, eliminando la razón por la cual la división de poderes existe en primer lugar, para que estén separados. División, separados, no controlados por la misma persona. Pero bueno, esa es mi opinión.
Yo pienso que todo va en camino a lo mismo que hemos visto en Centroamérica una y otra vez. Y que en una década, después de que se extiendan los límites presidenciales, o que sus hermanos sean candidatos y ganen, o lo que sea que es que va a pasar, y todo el mundo critique a la gran familia Bukele por ser los nuevos Ortega, que no actuemos como que fue una gran sorpresa. Porque a ver, lo estamos viendo y lo estamos aplaudiendo. Y eso fue todo por hoy. Si están aquí solo por este informe de la situación de El Salvador y no han visto lo que está pasando en Colombia, les pido que por favor vean este video porque es una situación con igual o mayor urgencia de la cual todos deberíamos estar al tanto. Como siempre les quiero pedir que si no lo han hecho, que se suscriban, prendan la campanita de notificaciones, que nos sigan en redes sociales, me dejen un comentario si están de acuerdo o me odian. Como mínimo, dialoguemos y como siempre, que si quieren y pueden, nos apoyen por medio de patreon.com/unapasadaoficial. Por último, agradecer al Banco Promérica por tomar la iniciativa de montar su programa de microcréditos y extenderle una mano a personas y negocios de sectores que usualmente no son bancarizados con facilidad para poder afrontar las consecuencias económicas que la pandemia ha causado. En momentos como estos, tener una mano confiable y segura es un elemento esencial para muchísimos emprendimientos. Ahora sí, adiós, nos vemos la próxima semana.